hacemos hoy la apertura, como les mencioné, con este primer panel, donde nos acompañan dos de nuestros usuarios más frecuentes en la biblioteca, que han tenido más préstamos de libros en este último año, que ha resultado realmente un poco complejo, ¿no? Debido a las condiciones de la pandemia y todo lo que se desarrolló en este contexto. Y también nos acompaña Brenda Cabral desde México, con el tema cómo gestionar servicios y recursos de información en las bibliotecas. Para este primer panel está como moderadora Karina Kisigüiña. Ella es bibliotecaria de Flaxo. Y bueno, sin más, le doy el paso a Karina para que nos explique mejor cómo se va a desarrollar este panel y demos inicio con el mismo. Les doy la bienvenida nuevamente y nuevamente les invito a participar de todas las actividades de la Feria del Libro Académico. Muchas gracias. Jimé, muchas gracias, pues. Bienvenidos a todos. Agradecemos su presencia y les damos la bienvenida al panel virtual Libros, Bibliotecas y Lectores. Es el mismo que se va a dividir en dos partes. La primera parte se denomina Incidencia de Biblioteca en el quehacer académico y de investigación. En este panel tenemos la participación del estudiante Alba Silva y del profesor Raúl Salgado. La segunda parte está a cargo de la doctora Brenda Cabral. ¿Cómo gestionar libros y servicios en la biblioteca? Es la programación que la Biblioteca Flaxo ha preparado para conmemorar el Día Internacional del Libro. Tenemos poco tiempo, pero será llevado a cabo con el mayor respeto para nuestros panelistas y me siento honrada por estar aquí como moderadora. Soy Karina Kisigüiña. Para esta primera parte del conversatorio lo hemos denominado Incidencia de la Biblioteca en el quehacer académico y de investigación. Contamos con la presencia de dos usuarios de nuestra Biblioteca Flaxo. Alba Silva, abogada por la Universidad Central del Ecuador, tesista de la Maestría de Investigación en Relaciones Internacionales, con mención en Seguridad y Conflictos en Flaxo. Posee estudios en Política Pública y Cultura en China y Alemania. Se ha desempeñado como asesora jurídica en instituciones como la Asamblea Nacional del Ecuador y el Tribunal Contencioso Electoral. Actualmente trabaja como abogada en libre ejercicio. Cuenta con publicaciones académicas en la Universidad de Buenos Aires y Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Y con el profesor Raúl Salgado, quien tiene un PhD en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales por la Universidad de Brighton, Reino Unido, un posgrado en Educación por la Universidad Metropolitana de Manchester y un magíster en Ciencia Política, Filosofía e Ibero-Romántica por la Universidad de Bonn, Alemania. Actualmente es profesor investigador y responsable del programa de posgrado Su metodología de la investigación en las relaciones internacionales, política exterior y pensamiento político. Su campo de investigación se centra en el área de política exterior y diplomacia, con énfasis en América Latina y el rol de los estados pequeños en las instituciones regionales globales. Bueno, para la dinámica de este conversatorio, ustedes como panelistas, profesor Raúl Salgado y Alba Silva, van a tener de 3 a 5 minutos cada uno de ustedes. Esto será al finalizar el panel de igual para que ustedes, a los usuarios que se encuentran presentes, les vamos luego a compartir un link para que ustedes se puedan inscribir en este link. Y de igual manera, pues vamos a dar inicio con este conversatorio. Con la idea de realizar la importancia de los libros, la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, el Día del Libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores, UTE, y presentado por el gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 1995 se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio. Alba, queríamos primero conversar contigo. ¿Desde cuándo fueron sus inicios o vinculación con los libros y de igual manera con las bibliotecas? Bueno, buenos días con todos. Qué alegría estar en esta feria del libro que creo que
cuando nos referimos a los libros o a la lectura más, no podríamos hablar tanto de una feria, sino de una fiesta, porque compartimos conocimientos y bueno, los libros comparten vida. Entonces creo que más que feria podría decir que esto cuando se habla de libros podríamos hablar de fiesta. Bueno, los libros en mi vida siempre han estado muy, muy presentes. Desde que era niña había cuentos, libros en mi casa. Con mi hermana leíamos y releíamos los libros, los mismos cuentos. Quizá como esto que dice Borges, que no se trata de leer, sino de releer. Y creo que esa es una constante en mi vida. Siempre estoy como, si algo me gusta mucho, estoy releyendo los libros o quizá los mismos autores con los que me emociono también. Entonces, pero los libros principalmente en mi vida han estado también como una especie de refugio, ¿no? Como en los momentos difíciles, y me parece que eso es algo importante en el arte, como encontrarnos en las carencias, en la soledad, en el desasosiego, como diría Pessoa. Y, eh, pero los libros también, bajo esta constante, creo que soy una persona como muy curiosa y no leo sobre un determinado tema, sino que siempre estoy como investigando o buscando varios temas y los temas que más leo, no sé, que son muy diversos. Leo sobre mi maestría de Relaciones Internacionales, sobre política, leo mucho sobre ensayos, ficción, también ficción literaria, no ficción también, hasta cine. Entonces, esto en cuanto a la curiosidad. Bueno, la biblioteca de la Flaxo siempre ha sido un lugar al que suelo recurrir, más ahora que soy estudiante, pero principalmente bajo esta caracterización mía, que es como la búsqueda constante de libros o de obras. Creo que siempre soy como una visitante frecuente de librerías o lugares donde haya libros. Igual si voy como a una casa, siempre estoy como viendo los libros porque eso ya, no sé, me dice como algo de la persona a quien estoy visitando. Entonces sí busco librerías, pero también visito bibliotecas y lugares donde haya libros. Ya me parece muy interesante. Entonces podríamos decir que tú no tienes un solo interés por leer, sino los tuyos son varios temas los que te interesan. Sí, creo que mi lectura está caracterizada por la libertad. Entonces, en ese sentido, creo que con los libros yo tengo una relación como, no sé, poliamorosa, porque no leo sobre solo un tema, sino busco varios, porque soy una persona que está siempre en búsqueda de otras cosas, curiosa también. Entonces, o al mismo tiempo estoy como leyendo varias cosas sobre diversos temas, nunca estoy con un solo libro. Ya. Profesora Ur Salgado, de igual manera, ¿desde cuándo fueron sus inicios o su vinculación con los libros y de igual manera con las bibliotecas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Karina, y felicitaciones a Jimena por organizar este evento. Es realmente un placer y un honor estar acá, conversar con ustedes. Ahora que estamos no solamente celebrando el Día del Libro, sino también los 65 años de Flaxo como institución latinoamericana. Y eso nos alegra mucho ver también la posibilidad de interactuar con ese público, a quien mando un caluroso saludo. Mucha gente de diferentes partes, de las partes rurales del Ecuador, y también con Brenda, que está acá desde México, que me alegra mucho también conversar antes de contestarle, Karina, la pregunta. Bueno, y yo creo que, a ver, cuando yo me acuerdo muy pequeño, mi papá, bueno, nosotros somos 2 hermanos en total, y yo soy uno de los últimos, y habían recogido libros de las escuelas y de los colegios de mis hermanos y tenían siempre ahí libros que igual como Alba releíamos los mismos libros casi por lo general. Y luego cuando yo viví en el campo, crecí en el campo,
en un pueblo pequeño que se llama Pepinales, de Alausí a unos 25 minutos. Y ahí fui a la escuela hasta los 12 años. Luego nos enviaron, eso era lo lógico que hacía con mis hermanos, entonces nos fui a Alausí. Y por casualidad o por suerte, solamente a unos 50 metros de la librería municipal de la alcaldía de Alausí. Entonces, por curiosidad, claro, había muchísimos libros, nosotros teníamos solo pocos de los mismos libros de la escuela. Bueno, entre esos libros de la escuela que tenían mis hermanos, había libros de cuentos, por supuesto, pero me fascinaba mucho porque mi papá nos contaba cuentos casi, por lo general, en el invierno, todas las noches. Y cuando yo fui a la biblioteca, esos cuentos estaban en los libros. Y les veía, ¿no? Y era diferente, entonces era impresionante. Pero también la biblioteca de mi colegio, González Suárez, en Alausí, tenía una gran biblioteca, grande, con muchos, muchos libros. Y que me llamaba la atención porque había cosas que a veces nosotros no conocíamos y que era donde que se podía encontrar de todo, pero interesantemente había la restricción, ¿no? Que apenas podíamos ver desde lejos y tratar de leer qué está ahí o de ver la figura y pedir la autorización que nos permita leer. De hecho, me acuerdo, yo de 12, 13 años, no estaba autorizado de algunos libros y tenía un amigo mío que tenía ya como 17, 18 años y él sacaba los libros para mí. Para poder leer, ¿no? De lo que nos llamaba la atención, ¿no? Y ahí estaba de todo, ¿no? Entonces estoy hablando prácticamente de hace cuántos años será esto, y a ver, 1983, 84, ¿no? Que lamentablemente cuando regreso a la UCI veo que ya no hay esa biblioteca, me da mucha pena, ¿no? Entonces, creo que llegando a eso, desde ahí nace el interés, y no solamente porque los libros permiten interactuar con la gente que está detrás, sino porque producen como cierta interacción que, si bien es cierto, el ser humano no está contando, pero yo me imagino que el libro es parte de él, ¿no? Y estoy interactuando con esa persona que quería contarnos algo. Entonces, y no solamente en el ámbito académico, que si bien es cierto, dicen algunos que el conocimiento que está ahí es objetivo, es mentira. Todo conocimiento tiene de algún tipo de relación con la persona que escribió y que quiere y que tiene un objetivo de darnos a conocer. Entonces, también hay una relación cercana, no solamente porque nosotros tenemos o participamos de ese pensamiento, sino también porque no participamos de ese pensamiento y queremos ver qué es lo que está diciendo para poder criticarles, ¿no? Entonces hay toda esa dinámica ahí, que a veces yo leo libros que no le quisiera ver a la persona, pero sí al libro, para ver qué pone en el libro, ¿no? Ya, profesor. Y entonces usted nos podría decir cuál es el tema que más le apasiona o más le llama la atención para leerlo. Bueno, si tuviera muchísimo más tiempo, pues un poco más, yo diría, ahora me llama mucho la atención los temas estos de, sobre todo, cuentos filosóficos andinos, donde que se trata de reestructurar la historia de de nuestros ancestros, sobre todo. Se trata de recuperar la cultura originaria de los Andes, y es lo que más me llama la atención. Si tuviera tiempo, el problema es que no tenemos mucho tiempo. Entonces, estamos casi siempre con nuestros libros académicos, ¿no? Donde queremos tratar de compartir, tratar también de entender, tratar de explicar lo que se está desarrollando a nivel global. Y lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos a esos libros que quisiéramos leer,
y dedicamos mucho tiempo. Bueno, de hecho yo dedico muchísimo tiempo a los libros académicos, mucho más que a estos libros que quisiera. Y de hecho a veces incluso me voy de viaje y no llevo esos libros, sino más bien llevo mis libros académicos porque por el trabajo, por lo que, como digo, como profesional nos interesa ver qué es lo que está pensando la otra gente desde otra parte del planeta sobre las temáticas que investigamos, ¿no? Ya, profesor. Alba, ¿qué incidencia ha tenido las bibliotecas en general y sobre todo la biblioteca de Flaxo, en particular en tu vida académica? Bueno, siempre he tenido como una afición a la biblioteca, a las bibliotecas por esto de encontrar libros o encontrar gente como ensimismada en la lectura. Entonces, siempre igual cuando viajo, trato de visitar algunas bibliotecas, aunque no sé si estoy en un país que hablan francés, por ejemplo, no entiendo algunos títulos, pero ver como muchos libros y gente como metida en lo suyo, en su lectura, viviendo su propio momento, creo que eso siempre me ha atraído, pero la biblioteca de la Flaxo, no sé si puede ser también por la cantidad de libros que hay, pero también por su estructura arquitectónica, que es muy bonita, es muy acogedora. Siempre ha tenido siempre he tenido una afición a esta biblioteca, incluso antes de ser estudiante de la maestría, porque mi tesis de pregrado la hice en la biblioteca igual de la Flaxo, porque investigaba libros ahí relacionados. Y sí, justamente es esta cuestión, esta facilidad de poder sacar los libros, llevarlos a mi casa también, ahora que soy estudiante, y también este ambiente que es bonito, porque justo el otro día estaba investigando sobre algo de la tesis, sentada en la biblioteca, y alcé a ver y al frente estaba un cuadro de Stornayolo. Entonces, esto es como todo el ambiente de la biblioteca de la Flaxo es muy bonito. Entonces me gusta el ambiente de la biblioteca de la Flaxo, además que me ha permitido como sacar libros y obviamente esto facilita mi investigación académica. Entonces podríamos decir que también tu pasión es visitar bibliotecas, no solamente los libros. Sí, o sea, me gustan los libros, me gusta ver libros y me gusta la gente trabajando en lo suyo, como ver otra gente que está investigando o metida en sus libros o escribiendo. Creo que a pesar de no tener una comunicación directa con los otros usuarios, porque obviamente es una biblioteca, me parece que hay un lugar común ahí entre los lectores. Ah, ya, me parece muy bien. Profesor, en su papel como profesor investigador de Flaxo, ¿cómo se considera que se incide la biblioteca universitaria en su rol como investigador y de igual manera en la formación académica de sus estudiantes? Bueno, de hecho, Alba es una de mis estudiantes y yo soy el director de su tesis. Me alegra mucho verle aquí y que sea uno de los estudiantes que más visita la biblioteca y que también haga los préstamos de los libros, ¿no? Eso me alegra muchísimo. Bueno, yo creo que lo más interesante de Flaxo y también de la política de Flaxo es la inversión en libros, la inversión en textos, y esto permite que nosotros estemos al día en toda la producción académica, no en toda, pero en una gran cantidad yo diría, de temas de las ciencias sociales. Estamos bastante al día a nivel internacional, y eso es por la política que tiene Flaxo, y esto permite que nosotros como docentes, y esto creo que Jimena puede decirlo, yo estoy permanentemente solicitando que compren nuevos textos porque también veo la necesidad de que si es que quiero que entiendan lo que se está creando, lo que se está desarrollando en otros ámbitos del planeta, necesito que esos libros estén en la biblioteca para yo poder decir a los estudiantes,
allá hay libros que pueden ustedes visitar, mirar y tratar de entender y tratar de ver lo que se está discutiendo a nivel global. Entonces, yo creo que la parte esta de la pandemia ha restringido una gran cantidad yo diría, de visitas, ¿no? Y de préstamos también de ustedes, de las bibliotecas, y ha restringido las visitas de los estudiantes. Y yo creo que las actividades que están haciendo como esta, por ejemplo, puede ayudar a revivir esa relación, esa importancia que tienen las bibliotecas para los estudiantes. Alguna vez, yo me acuerdo que alguna vez en alguna discusión ya se pensó en que las bibliotecas virtuales será el futuro de las bibliotecas. Yo creo que no es verdad. Yo creo que es muy importante, nos ayuda muchísimo tener las bibliotecas virtuales. Nos permite incluso almacenar mucho más, tener muchos más libros. Pero no es lo mismo el tener un libro en la mano, algo físico, el poder interactuar físicamente con un libro impreso que con un libro virtual, ¿no? En tal sentido, yo creo que también se debería a lo mejor organizar otras actividades como premios de libros, ¿no? Lecturas de libros con premios para estudiantes, para docentes, para volver a reactivar esa vida en la biblioteca, ¿no? Lecturas de nuevos libros con profesores. Por ejemplo, yo mismo participo en las mejores libros, en un tribunal para los mejores libros en ética y relaciones internacionales que hacemos anualmente. Yo participo, yo soy parte de esa comisión. Y siempre pienso, sería hermoso hacer una presentación de ese libro, una discusión de ese libro, por ejemplo, en la biblioteca, ¿no? Tal vez con el autor que ganó ese premio, ¿no? De hecho, siempre me dicen, cuando tú quieras hagamos, ¿no? Porque este es el 4º año que voy yo en ese programa, en ese proyecto, ¿no? Y yo digo que cosas así se podría realizar, ¿no? Para poder reactivar, para poder motivar a los estudiantes y también al público en general, que de hecho yo sí tengo bastante, como diría, nostalgia, porque yo he participado en varias de esas actividades en Alemania e Inglaterra, donde yo estudié, ¿no? Y en otros países también trato de ir, ¿no? Y yo creo que eso ayuda muchísimo. Ya, doctor. Bueno, la pandemia nos cogió de sorpresa a todos, pero las bibliotecas físicas fueron cerradas. ¿Y cuáles fueron sus opciones para seguir estudiando, investigando? Y de igual manera, pues, ¿cuáles fueron sus vivencias en cada uno de sus roles? Alba. Bueno, creo que lo que sobrellevó o ayudó a sobrellevar esta situación de encierro que tuvimos todos, creo que fue, claro, de cierta manera o en gran parte esta conexión con ciertos placeres que nos refieren al arte, ¿no? Como todos pasamos viendo películas, series, el cine, los libros también. Entonces, justamente en esta trayectoria de lectora y en esta cuestión de siempre querer conocer más sobre otras cosas, yo en la pandemia fue cuando empecé a hacer mi maestría. Entonces, además de paso, vi la oportunidad de poder sacar libros de la biblioteca y a pesar de que estaba cerrada, me acuerdo que solicitaba mediante un mail y me dejaban con el compañero guardia, que además ya eso era algún tipo de interacción con la universidad, aunque obviamente era limitado, pero ya, además de que tenía los libros, ya tenía el servicio de la biblioteca también, la facilidad de poder sacar y llevarme estos libros a casa. Gracias, Alba. ¿Y usted, profesor, qué nos podría comentar sobre esto? Bueno, nosotros, yo, de hecho, por ser miembro de esta comisión, de este tribunal, y además de eso de tener varias redes en las que trabajo internacionalmente, tengo acceso a muchas fuentes de manera virtual, pero como digo, eso no reemplaza
a interactuar con un libro físico, interactuar con la gente que está en el campo, con la gente que está ahí detrás del desk, ¿no? Detrás de la counter, esperando interactuar y conversar sobre qué libros han llegado y quién está leyendo quién ha ordenado tal libro. Y a veces yo realmente me quedo más tiempo mirando los libros que ordenan los colegas y qué están haciendo por medio de los libros que ellos han ordenado para que se compren, ¿no? Es un asunto bastante social, humano, diría yo, que es diferente a esta parte de ir a un sistema virtual y bajarse un libro sin tener que interactuar con nadie, ¿no? Nosotros somos entes sociales y necesitamos esa interacción. Y al mismo tiempo, como digo, esa interacción nos permite al mismo tiempo como tener una relación con el autor, con las personas, con todo el trabajo que está detrás. Hay que pensar también en la gente que trabaja en las editoriales, ¿no? En la gente que trabaja todo ese sistema de producción de libros que cuando ya nos llega a las manos parece que no es mucho, ¿no? Pero realmente el trabajo que está detrás es inmenso, ¿no? Y también de los autores, todo ese tiempo, algunos se pasan años escribiendo un libro que finalmente sale y es no solamente el conocimiento que está ahí, sino una vida entera, ¿no? Eso es realmente lo que me llama muchísimo la atención. Y como decía Alba, Flaxo tiene una gran cantidad de libros que ustedes no pueden encontrar en Ecuador e incluso compite en varias categorías, yo que diría con las bibliotecas en ciencias sociales en América Latina. Es bastante completa la Flaxo y también tiene la apertura para poder comprar más y eso nos permite que realmente nos acerquemos a más de la arquitectura y que lamentablemente ya la cafetería no está ahí, todavía quisiera que se active porque de vez en cuando también era bueno pues, tomarse un café abajo, ¿no? Sí, yo podría decir que no, sí, si bien es cierto, el servicio que se dio, de hecho, yo cuando he ido a Flaxo, porque he ido varias veces durante la pandemia, he dicho, bueno, y ahí no hay otro método que le puedan, puedan instalar para que nos puedan dar más apertura para poder entrar, sacar libros o que nos... Incluso creo que cambiaron después de ir a dejarlos en la casa, pero de hecho yo fui varias veces durante la pandemia a la biblioteca. Ya, profesor, gracias. Bueno, en todo este tiempo que ustedes han venido leyendo, me imagino que cada uno de ustedes puede tener unos libros de su preferencia o libros que jamás los volverían a leer. ¿Nos podrían quizás comentar cuáles nos recomendarían o cuáles no? Alba. Bueno, sobre este principio que tengo yo, que es fundamental para la lectura, este principio de libertad, no leo nada que no me gusta. Entonces, capaz en la escuela o en el colegio ya si había un libro obligatorio lo leía, pero ahora creo que es de las pocas cosas sobre mi vida que algunas no se pueden controlar, pero mi lectura sí. O sea, si no me gusta, si no cae en el placer, no lo leo o lo dejo para después. Ya. ¿Y usted, profesor? Pero también creo Perdón. que hay libros que son maravillosos que a veces bueno, creo que hay libros que a veces son maravillosos que no llegan en el momento adecuado. Y creo que quizá esos libros no se deberían leer. Por ejemplo, el otro día encontré unos ensayos maravillosos de Susan Sontag sobre la enfermedad. Era sobre la enfermedad. Pero en ese momento yo no estaba preparada para leer eso. Me resultaba como un poco duro leerlo. Y simplemente aparté la página y lo volveré a leer quizá en unos meses. Pero de todas maneras, Susan Sontag es maravillosa. Su escritura fluye, nos hace fluir como lectores, pero ese libro para mí en ese momento quizá no era el adecuado. Y también creo que los libros a los que debemos quizá rehuir, o que yo personalmente lo hago, no sé, quizá los libros que están como de moda, de los que todo el mundo habla. Por ejemplo, Robert Balser en su cuento El Paseo dice que él cuenta cómo va a una librería y pregunta
le pregunta al librero cuáles son los libros más famosos. El librero se emociona y los saca y él le dice, bueno, guárdelos porque yo no los voy a leer. Entonces eso es algo que yo lo practico. Mi lectura se basa en mi propio interés y en mi propia curiosidad. Y bueno, en este sentido creo que los libros que podría recomendar son primero todos los de Borges, que es mi autor favorito ahora, y cada vez que lo leo, lo releo, encuentro cosas nuevas. Creo que a pesar de que existe un cierto nihilismo en Borges y como mucha crítica social y también a la vida, creo que también sus cuentos son muy motivadores. A mí me resulta así. Entonces, primero, todo lo de Borges. Creo que también el último cuento que leí de la última novela de Clarice Lispector, La hora de la estrella, que me parece que hay también como una crítica social muy fuerte, pero a la vez hay humor y hay desasosiego también, pero al mismo tiempo nos hace reír y reencontrarnos con los personajes. Y un libro con el que tuve una relación especial y que saqué de la biblioteca también, que es Vidas ajenas de Manuel Carrer, que con este libro me pareció algo como muy particular porque este libro tenía anotaciones de un lector previo, pero esas anotaciones, esos subrayados, me encontraban también, y yo encontraba como un hilo conector en lo que había subrayado ese anterior lector, y que tenía páginas o ciertas cosas subrayadas del libro, y ese libro está en la biblioteca de la Flaxo, y fueron cosas tan personales las que estaban subrayadas, y un momento y momentos específicos de encuentro que yo incluso pensé en preguntar. No sabía quién era ese lector, ese anterior lector, cuál era su edad, su género, qué era él o ella, pero yo pensé en preguntar en la biblioteca quién había leído ese libro antes, porque teníamos una conexión específica en nuestra lectura a Carrer en ese momento. Y entonces, bueno, ese libro que está en la biblioteca de la Flaxo, yo lo recomendaría también. Y creo que esos ya serían mis 3 libros que bueno, son más de literatura y que quizá debería ser yo un poco más como el profesor Raúl, leer un poco más sobre la academia, pero también creo que he aprovechado como esto de la biblioteca de poder sacar libros que también a mí me motivan y me interpelan, que están dentro de la literatura también. Gracias, Alma. ¿Y usted, profesor, qué nos podría comentar al respecto? Yo creo que la lectura es una cosa muy subjetiva, muy personal. Y un libro que a lo mejor no me gusta a mí, le va a encantar a alguien, ¿no? Es muy difícil decir no leas esto. Incluso yo diría a mis hijos, no diría no leas esto porque van a querer leer. O cuando quiero que digan no leas esto, significa que yo quisiera que ellos lean, ¿no? Porque la curiosidad es completamente diferente de acuerdo al individuo, ¿no? Sus intereses son completamente diferentes, ¿no? Lo importante, yo creo que mi sugerencia sería es que reflexionemos en cada momento en que nosotros tomemos un libro, como decía anteriormente, de cuánto trabajo y cuál es la idea que está detrás del autor, cuál es el objetivo que tiene para escribir un libro, ¿no? Todos, yo también escribo libros, pero bueno, y queremos compartir algo, queremos decir algo, tenemos un objetivo detrás, ¿no? Y hay que pensar cuál sería el objetivo de esta persona que escribió, que invirtió su tiempo, puso sus ideas en un papel y quiso decir algo, compartirnos algo. En tal sentido, yo creo que no prohibiría, no nos recomendaría, ni tampoco diría que ese no lea, ¿no? Sino más bien
que reflexione el momento que tomo un libro y pienso, ¿qué es lo que voy a sacar de este libro cuando lo veo? Porque en muchos de los casos el título no siempre refleja el contenido. A veces tomamos por la figura, por la pasta, por los dibujos que algunos tienen ahí, por las figuras, como decía, pero no siempre eso refleja completamente lo que está detrás, ¿no? O sea, hay toda una estructura detrás de un libro y que mientras uno no se lea completo, no se sabe, ¿no? Entonces, a veces la primera parte nos parece algo que no volviera a leer, pero cuando estoy llegando al final, a veces tiene sentido. Y eso tiene muchísimo que ver con el estilo del escritor, de dónde viene, cómo piensa que debe transmitir las ideas. Y también, como decía, hay técnicas de escritura, ¿no? Y que son diferentes en las diferentes culturas. Y yo que he leído en italiano, he leído en alemán, en inglés y en español, veo que incluso cómo estructurar el lenguaje es diferente y cómo quiero transmitir el argumento es diferente. No solamente en los textos académicos, pero también en los textos de cuentos, ¿no? En todo lo que es la literatura, porque de hecho en ibero-romanística hablábamos de la literatura y de la lingüística ibero-románica. Entonces hablábamos, por ejemplo, de literatura francesa, italiana, portuguesa e iberoamericana, y de la latinoamericana, bueno, digamos bien de la hispanoamericana y portugués también, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay esas diferencias, ¿no? Y también yo lo que volvería a leer casi siempre es a Gabriel García Márquez, ¿no? Y tal vez a Saramago de vez en cuando, ¿no? Pero yo no diría que no daría una sugerencia y que no lean a nadie otro, porque digo que es bastante subjetivo. Y al profesor Alba, pues les enviamos un fuerte abrazo, saludos y agradecemos pues por su participación y les tenemos pues a ustedes, a Alba, profesor, un pequeño obsequio de parte de 2 librerías para que ustedes puedan acercarse a recibir su obsequio. Por interno nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para que ustedes puedan recibir su obsequio. Les agradecemos por sus experiencias compartidas, que son diferentes, pero que a la vez nos llenan a todos de una emoción de saber que nuestra biblioteca brinda servicio a la comunidad y también a nuestros docentes y estudiantes. La biblioteca siempre tendrá las puertas abiertas para todos quienes quieran visitarla y poder compartir con ustedes. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias, Alba y profesor Raúl. Bueno, como segunda parte la hemos denominado Gestión del Libro y Servicios en Bibliotecas. Para esta ocasión contamos con la presencia de Brenda Cabral Vargas. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación son recursos y espacios digitales, así como educación a distancia. Es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología y estudios de la información por parte de la UNAM. De igual manera, ha impartido cursos y cátedra en la Facultad de Filosofía de Letras de la UNAM, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y en diversas universidades, tanto públicas como privadas, desde 1992. En sus cargos académicos administrativos destaca haber sido coordinadora del Centro de Programas Estudiantiles de la UNAM del 2009 al 2011. Así como coordinadora del posgrado de Bibliotecología y Estudio de la Información de la UNAM. Actualmente coordinadora del Colegio de Bibliotecología, Archivología de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Pues le damos la bienvenida para que usted continúe pues, con su explicación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Karina, y a todos los que hicieron posible que esté aquí. Muchas gracias a Jimena Vallejo también, y los felicito por los años que está cumpliendo la Biblioteca Flaxo.
Y bueno, yo estuve revisando sobre esta biblioteca y los felicito también porque creo que es una de las más importantes de Ecuador, con una gran cantidad de recursos en diversidad de tipos de formatos que tienen. Entonces, bueno, pues me da gusto además oír al profesor Salgado y a la alumna Alba, porque bueno, ellos nos demuestran cómo están haciendo uso de las colecciones. También eso fue muy grato. Además de esta cercanía que tienen con el libro, que si bien es cierto todo lo que ellos mencionan, porque pues estar en contacto con un libro es vivir experiencias únicas que quizás uno pues no las podría vivir, es transportarse a otro tiempo, a otro momento, a otro lugar, tener contacto con otras personas que a lo mejor ya no viven, pero que nos dejaron sus ideas, sus saberes, sus conocimientos. Entonces, toda esta experiencia realmente es muy bonita. Yo creo que es de las pocas cosas que nos permite tener muchas sensaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a un lugar, un paisaje, pues visualmente veo, pero el libro nos permite vivir cosas y aprender, divertirnos, informarnos. Entonces, bueno, pues el libro es algo como único, bueno, al menos para mí, y por lo que estuve escuchando también para varios de ustedes. Entonces los felicito por este tiempo que tiene ya la biblioteca, también por ser una biblioteca muy importante allá en Ecuador. Y bueno, propiamente pues ya les voy a platicar un poquito. Agradezco también a Karina por la presentación que hizo. Y bueno, pues vamos ya directamente al tema que les voy a platicar un poquito sobre la gestión del libro y los servicios en las bibliotecas. También agradezco a todos los que nos están acompañando, porque hace ratito estaba revisando en el chat y creo que hasta de Alemania, de varias bibliotecas de Ecuador nos están siguiendo. Entonces, pues bienvenidos a todos. Bien, pues aquí me gustaría mostrarles esta reflexión. De hecho, que el maestro también había comentado de José Saramago, porque fíjense, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Entonces, bueno, pues nosotros ahí con la lectura, con los libros, pues debemos de estar muy cercanos a todo este conocimiento. ¿Qué vamos a ver ahorita en la plática que voy a tener con ustedes? Vamos a ver algo sobre la gestión del libro, los servicios, y les voy a platicar algo sobre los gestión y servicios del libro en alguna de las bibliotecas en México. Primeramente vamos a partir de qué es gestión, porque muchas veces hablamos de gestionar, de organizar, de administrar, pero ¿qué sería gestionar? Pues realmente es la acción de poder administrar tanto una actividad profesional, o sea, todos los recursos humanos, sobre todo para establecer los objetivos, pero también los medios para su realización. Estuve revisando muchos pues autores que hablan sobre la gestión, pero esta me pareció la más interesante porque nos deja ver que gestionar no nada más es planificar. Muchas veces nos quedamos en hacer planes muy bonitos de los servicios, los productos que vamos a dar en las bibliotecas, el libro, qué herramientas vamos a utilizar para organizarlo, para generar a lo mejor algunos productos interesantes para que nuestros usuarios puedan recuperar la información de los diversos recursos que tenemos. Pero nos quedamos en esa parte de la planeación. Por eso me pareció tan interesante esta definición, porque precisamente ya nos lleva a la parte de la acción. O sea, realmente no es quedarnos en la parte de planeación, sino llevar a cabo acciones que nos permitan, por un lado, establecer objetivos, organizar a los recursos humanos que tenemos, elaborar estrategias y ejecutarlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr los planes que nosotros tenemos programados. Ahora, ¿cuál sería esta trascendencia del libro? Bueno, pues muchas gracias a Raúl y Alba, porque sí nos dejaron, desde la forma que han tenido ellos el contacto con el libro, pues estos sentimientos de importancia, de desarrollo, de superación que tiene el libro.
¿Y qué podemos ver aquí? Pues primeramente que los libros son vitales para el desarrollo social, bueno, individual, social y cultural de una comunidad, o en lo individual para cada persona. Y por lo que existen bibliotecas de todo tipo, porque depende del objetivo que se quiera. Tenemos bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias especializadas, y en las cuales cada una cubre un objetivo, pero en todas se generan colecciones. Así sea una biblioteca personal, uno va generando su propia colección de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las necesidades que tiene también uno de información, pero ya que tenemos toda esa colección, sí o no, hasta nosotros las colecciones y libros que tenemos en nuestra casa, a veces tenemos que controlarlos, porque a veces si tenemos ya más de 30 libros, decimos, ay, necesito para hacer tal trabajo de investigación o para un ensayo, o simplemente porque quiero en ese momento llevarme un libro para mis vacaciones, y si no tenemos un buen control sobre nuestras colecciones, pues no lo vamos a encontrar, o nos vamos a tardar mucho tiempo en poderlo gestionar. ¿Por qué es importante tener un buen control y gestión de los libros? Pues porque vamos a tener un adecuado desarrollo de colecciones, es decir, desde que yo voy a seleccionar, voy a adquirir, pero también muchas veces tenemos en nuestra casa libros que a lo mejor, por decir algo, tenemos reglamentos o leyes, que a lo mejor ya tenemos las leyes más recientes y pues ya las anteriores ya no nos van a servir, pero los seguimos teniendo. Entonces, bueno, pues también desde nuestras casas o en las bibliotecas, sean de cualquier tipo, tenemos que empezar a hacer descarte de los libros que ya nos sirven para dar paso a materiales, a colecciones que satisfacen una necesidad de información. También tenemos que tener las herramientas necesarias para poder catalogar, clasificar, indizar. Y recordemos que para cada una de estas actividades tenemos muchas herramientas. Entonces, si yo digo, quiero describir mis materiales, pues tengo que saber si lo voy a hacer con las reglas de catalogación angloamericanas, si las hago con las RDA, que ya en muchas bibliotecas lo están utilizando. Igual, el sistema de clasificación, si tengo un sistema numérico, un sistema alfanumérico. Si yo estoy sacando temas para mis usuarios, para que ellos cuando lleguen a buscar un material puedan identificarlo por el tema que ellos andan localizando, por decirles algo, alguien que llegue y diga, yo quiero algo de creatividad porque quiero incluir, no sé, creatividad en mis servicios en la biblioteca, pero puede ser que también quieran innovar dentro de la clase, quieran diseñar nuevas estrategias de aprendizaje. Bueno, pues llego y busco creatividad, pero entonces tengo que buscar creatividad en dónde, o sea, tiene que ir con educación, creatividad o creatividad en las bibliotecas, o sea, los temas también nos van a ayudar para definir y precisar muy bien el tema que queremos, o sea, el alcance. Por eso es que muchas veces nosotros en Internet le damos un tema y nos aparecen mil documentos, y para seleccionar adecuadamente ese documento, pues nos vamos a tardar mucho. Por eso, dentro de las bibliotecas y en los catálogos, podremos definir de manera muy adecuada el tema que queremos. También ya cuando tenemos colecciones muy grandes, tenemos que llevar a cabo la automatización y el proceso menor, ¿sí? El sellado para que no sepan que es de nuestra biblioteca y algunas otras cosas que nos van a permitir para tener un mejor control de nuestros materiales y poderlos gestionar. Pero bueno, ahora en el siglo XXI estamos frente a un montón de cambios muy grandes. Entre ellos puede ser la parte económica, la parte a lo mejor de recursos humanos para las bibliotecas o para dar servicio, y también podemos, otra cosa que es muy importante, que ya se utiliza la tecnología para todo, para gestionar, para automatizar, para poder hasta dar ciertos servicios a distancia, como fue durante la pandemia, en la que ustedes pudieron dar, por ejemplo, algunos documentos en línea, formación de usuarios, generar competencias informativas a través de los recursos o en línea. Y entonces, bueno, todo esto nos lleva a replantearnos, pues, ¿qué otras técnicas tenemos que llevar a cabo? ¿De qué manera yo tengo que gestionar mis colecciones
Pero para ello, pues tengo que llevar a cabo un análisis de las funciones y servicios que se están dando en las bibliotecas y también si realmente nuestros usuarios están contentos con estos servicios y con estos diferentes productos que estamos generando dentro de las bibliotecas, ¿sí? Bibliografías, catálogos, sistemas de alerta, por ejemplo, para dar a conocer qué nuevas colecciones tenemos, qué nuevos servicios tenemos. Y entonces, bueno, a través de la tecnología podremos ir evolucionando, ¿sí? Aquí, ¿a qué obstáculo nos enfrentamos? Como les decía, a lo mejor si queremos tener colecciones en un repositorio, pues nos podemos enfrentar a los derechos de autor, ¿no? Muchas veces ese es un problema, pero tenemos que también verificar toda la parte legal para poder tener recursos dentro de nuestros repositorios o nuestras páginas o electrónicas o digitales. También vemos que ya tenemos cada vez más colecciones digitales, en las cuales a veces se nos complica un poquito, pues ver o controlarlas si no tenemos un sistema de control adecuado. Hay sistemas modulares que nos permiten saber cuántas veces ha sido consultado un material, un libro electrónico o cualquier otro material. Lo que les decía de la propiedad intelectual, pero otra cosa y que a veces nosotros nos olvidamos de ello, es la preservación o la conservación de los materiales, ¿sí? A veces llegamos a una biblioteca y vemos que ya hay algunos materiales que ya no tienen portada o que les han mutilado algunas hojas, como estaba viendo en el chat que decían que a veces algunos estudiantes se llevan pues alguna parte del libro. Bueno, pues sí hemos visto eso, entonces, bueno, tendremos que llevar a cabo pues una revisión de cómo se encuentra la colección y tener nuevas habilidades para saber cómo manejar todo este tipo de recursos. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Pues tendremos que ir conciliando algunos planteamientos en la gestión, sobre todo entre la colección impresa, pero también la gestión de los materiales electrónicos, porque tiene que haber un equilibrio, pero también viendo qué es lo que está solicitando más nuestra comunidad de usuarios. Si se van ya más a los materiales electrónicos o se siguen consultando mucho las colecciones impresas. Y aquí es cuando llegamos a esta parte de la selección de los materiales, porque tendremos que contar con políticas previas a llevar a cabo la selección. ¿Por qué las políticas? Pues porque una política nos va a permitir saber a partir de qué año tendremos que ir comprando nuestras nuevas adquisiciones. O sea, si son de los últimos 5 años, claro, también dependiendo de la temática, porque habrá libros de historia, o libros de literatura, que no es muy importante la antigüedad. O sea, pueden ser libros muy antiguos y estas son más importantes porque tienen un valor histórico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con temas como de tecnología o temas de administración o de reglamentos, de normativas? Pues tendrán que ser los más actuales. Por eso, dentro de las políticas se podrán hacer como todos estos delimitación de alcance de qué se debe de poner en la colección y dependiendo de cada temática, ¿sí? También algo que es muy importante es ver, sobre todo, si contamos, bueno, con los proveedores, pero ver quiénes nos dan descuento, quiénes responden más rápidamente, o sea, qué proveedores, por ejemplo, un profesor me está pidiendo un libro que es urgente porque lo requiere a lo mejor para su próxima clase que va a dar, o a lo mejor para un proyecto de investigación, y tenemos un proveedor que nos contesta 6 meses después. Bueno, pues tendremos que ver que a lo mejor seleccionamos otro tipo de proveedores que nos den respuesta más rápida. Como estos aspectos son los que tenemos nosotros que considerar en el momento de gestionar las colecciones y algún libro. Y fíjense cuántos criterios. Ustedes se dirían, ahí es muy fácil llevar a cabo la selección de recursos impresos o digitales. Vean todo lo que tendremos que considerar.
desde el costo, el nivel de la audiencia, la veracidad de la información, porque muchas veces a lo mejor decimos, ay, este libro es interesante, pero vemos la editorial y decimos, ay, ¿la conocemos? O es una edición pirata o algo, ¿no? Es muy importante también ver si es citado un material, la actualidad, también la cobertura geográfica, porque aunque sea un libro muy interesante, pero si está en chino, pues de verdad que sí va a estar en chino, porque nadie lo va a poder leer. Entonces, es muy interesante contar o tomar en consideración todos estos temas. El autor, su prestigio, su experiencia, por ejemplo, acá la calidad contra la cantidad, el estilo de la redacción también, porque no sé si les ha tocado que hay libros bueno, a mí al menos me tocó con algunos materiales. Yo estudié un año para química farmacobióloga y luego nos dejaban unos libros que si al maestro no le entendíamos en la clase y íbamos al libro, creo que nos confundía más el libro, ¿no? Por la traducción no era muy adecuada, entonces teníamos que ver cuál era la traducción pues correcta para poder ahí seleccionar de manera adecuada este material. ¿Qué otras cosas? En el otro caso vieron todos los indicadores para los libros impresos, pero también algunos de esos indicadores se tendrán que tomar en cuenta para los materiales electrónicos. Entonces, vean, para un libro electrónico o recursos electrónicos, muchas de las cosas que son importantes de contemplar, por ejemplo, la compatibilidad entre el software y el hardware, ¿no? A lo mejor yo tengo un libro muy, muy interesante, pero la versión no se puede leer a lo mejor en el hardware que yo tengo, o a lo mejor, no sé, las interfaces que tengo yo entre la página en donde tengo yo los materiales electrónicos, pues no me permite abrirlos de manera rápida, o una serie de características que nosotros tendremos que considerar, hasta el soporte técnico, porque muchas veces nos sale más caro el soporte técnico que el haber adquirido a lo mejor una base de datos de algún material, ¿sí? Las cuotas de mantenimiento, esas son algunas de las muchas cosas que se contemplan. Yo les voy a dejar después aquí a la maestra Jimena Vallejo la presentación para que si ustedes quieren verlo más a detalle de alguna biblioteca que les interese la parte de selección o la parte de gestión, pues lo puedan hacer con más detenimiento. Vean, también nosotros tendremos que considerar la serie de proveedores. Hay muchos en el mercado y todos son muy buenos, dependiendo de la temática que se maneje en la biblioteca. Entonces yo tendré que considerar pues qué proveedor maneja, por ejemplo, más sobre el tema de humanidades o más sobre el tema social o más sobre el tema médico, ¿no? Entonces tendremos yo que seleccionar los proveedores de acuerdo a ello. Ahora, en cuanto a la comercialización de libros electrónicos, hay dos modelos que se pueden considerar para la compra. Uno es el modelo editor, en el cual pues ya son editores comerciales que tienen ya organizado algunas publicaciones, y el modelo agregador, en el que de acuerdo a las características o las necesidades de cada biblioteca, pues van subiendo o van seleccionando algunos materiales y los van poniendo, ¿sí? Pues ya nos dice el editor, esta es mi base de datos o los libros que yo tengo, y acá podemos ir agregando, de acuerdo a las necesidades, algunos otros libros dentro de esto, ¿sí? Vemos, como yo les estaba comentando, que cuando ya tenemos grandes colecciones, ya vimos esta parte de la gestión, la selección y la adquisición, requerimos gestionarlos, y hay muchos programas en el mercado que nos van a permitir tener y recuperar las colecciones, poder tener inventarios, poder tener desde que seleccionamos el material. Es más, desde que los profesores nos pueden hacer una solicitud o los estudiantes de algunos materiales, y posteriormente va pasando por diferentes módulos, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar aquí algunos software que son muy interesantes. Algunos son libres y están en línea, pueden ser para bibliotecas muy pequeñas. Por ejemplo, si tienen ustedes una pequeña colección en su biblioteca, en su casa, les permite, por ejemplo, para su casa, y les permite también, si se los prestan a algún familiar o algo, pues saber a quién se lo prestaron, ¿sí? En pueden desde rastrear libros, música, y pueden
pueden hasta jalar la catalogación y clasificación desde la Library of Congress. Esta, la Libid, Booksigner, Bibliotecas XL, son para bibliotecas pequeñas. Sin embargo, todos estos que vienen aquí, Folio, COA, Horizon, les van a apoyar y les van a servir para grandes bibliotecas, ¿sí? Vean, aquí les estoy poniendo algunos otros, como para bibliotecas públicas o para bibliotecas especializadas, para bibliotecas pequeñas. Entonces, bueno, ustedes van a poder tener una gran cantidad de ideas de qué software podrán ustedes elegir para su biblioteca. Ahora, ya yéndonos a la parte de la gestión de los servicios, pues tenemos que ir a la vanguardia, porque nuestros usuarios siempre quieren algo nuevo. Hasta nosotros cuando llegamos a una cafetería, a lo mejor esperamos que ya tengan un nuevo menú o que hayan diseñado, que hayan hecho algunas reformas. Entonces también nosotros eso esperamos de nuestras bibliotecas. Recuerden que hasta Ranganathan decía que las bibliotecas siempre están en constante movimiento, cambio, y es verdad. Las bibliotecas son por naturaleza vanguardistas, no paran de innovar, se pueden ir lanzando nuevas iniciativas, tanto para, como le pongo aquí, para la sorpresa y beneficio de sus usuarios, y toda esta evolución que va a originar, pues, buenas prácticas, nuevos proyectos, y bueno, eso pues les gusta mucho a nuestra comunidad de usuarios. Aquí les muestro en algunos aspectos en los cuales podemos innovar. Puede ser en algunos servicios, por ejemplo, del fomento a la lectura. Puede ser en algunos servicios de avisos y localización de documentos. Ahora ya se utilizan mucho los QR. Ya ven que con el celular, y entonces podemos ahí tener a lo mejor alguna referencia y ya no tenemos que poner todo un cartel, sino como un pequeño videíto con un QR que nos explica, mira, acá está localizado o se encuentra la biblioteca organizada de tal manera. También podemos dar préstamos de pequeños contenidos de material, ¿no? Algo que podría ser un servicio y que yo he encontrado en algunos lugares, fíjense, este es muy interesante, es el de, es uno que se llama préstamo a servicio, lectura a ciegas, en el cual se le pone una cobertura al libro, pero con otro título. Entonces se les pone ahí a los usuarios y ellos dicen, pues me lo llevo, pero cuando llegan a su casa se llevan la sorpresa de qué lectura o de qué trata, ¿no? Y eso es interesante porque a lo mejor una obra o una lectura que nunca hubieran leído, en el momento que la tienen en sus manos, la empiezan a leer y les interesa. Entonces, también eso es como algo nuevo que se puede dar, ¿no? El préstamo digital puede ser desde diferentes instalaciones, no puede ser dentro de la biblioteca, pero puede ser que si la institución es muy grande, la puedan tener en otra parte, a lo mejor como un pequeño buzón, o que ustedes vayan a hacer entregas, como oí hace ratito, que eso ya lo están llevando a cabo. Entonces, bueno, pues eso sería. Aquí les pongo también generar espacios y herramientas para la co-creación. Eso les encanta también mucho a nuestros usuarios, el poder generar dentro de la propia biblioteca, a lo mejor, no sé, puede ser bibliotecas humanas, en el cual, bueno, una persona con mucha experiencia en una temática les pueda platicar sobre un tema. O sea, se puede innovar en servicios y en productos de una gran manera. Aquí les pongo algunas otras aspectos que ustedes pueden ver más a detalle. Y ahora bien, nada más les voy a platicar de 3 bibliotecas, 3 casos interesantes de México, en el cual, bueno, pues ellos tienen diferentes servicios que dan, entre ellos la parte de formación de usuario lo hacen en sesiones de inducción en línea, ya sea individuales o personales, así como orientación especializada y asesoría, hacen búsqueda de citas, por ejemplo, para las personas que están dentro del Sistema Nacional de Investigación. También les pueden hacer una investigación digital en diferentes lugares, por ejemplo, qué personas llevan a cabo una investigación relacionada con el tema que ellos están haciendo, algunos desarrollos de sistemas para una investigación en particular. También
Algo que está interesante es el bibliotecólogo integrado. ¿A qué se refiere esto? Que hay bibliotecólogos que los integran en proyectos de investigación de temas muy variados. Entonces, el bibliotecólogo puede dar ideas desde cómo hacer búsquedas, recomendaciones de recursos, fuentes y algunas otras cosas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, esta es de la biblioteca de la Universidad de Puebla, en la cual, bueno, pues aquí creo que ya lo voy a dejar hasta aquí porque creo que, no sé si ya, o todavía tengo tiempo, Karina, porque no quiero pasarme y quitarle tiempo a otra persona. Karina. Sí, puede continuar todavía usted. Bueno, Como unos ya casi. minutitos más. Bueno, entonces me apuro mucho para que ya. Esta, por ejemplo, de la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, tienen temas que dan desde algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el cine. Tienen una, ¿cómo le llaman? Historioteca, en la cual tienen historietas y algunos servicios que son también para las comunidades aledañas a la propia universidad, en la cual también se les da lo que son las competencias informativas a alumnos de primaria, secundaria y algunas otras escuelas. Es muy interesante esto. El Tecnológico de Monterrey, entre los servicios que dan, también son algunos servicios de colaboración que tienen mucho que ver como la del Colmex, en la cual el bibliotecólogo colabora de manera muy directa con algunos estudiantes, algunos profesores o hasta con investigadores para algunos proyectos en particular. Se dan continuamente talleres de diversa temática, o sea, desde manejo de recursos, cómo citar en diferentes normas y estilos, la parte de tutorías con referencia también a cómo, por ejemplo, hacer investigación. O sea, sirve de manera integral también para tanto en la parte de formación, pero también como en la parte de investigación. Y como reflexión final me gustaría aquí enfatizar la importancia de desarrollar en los usuarios estas competencias informativas para que ellos puedan hacer frente pues a todo este mar de recursos y también pues desarrollar en ellos pues todas las habilidades informativas, porque no nada más es que ellos se acerquen al libro cuando requieran información para sus tareas, sino para investigar, para informarse y hasta para toma de decisiones en general. También me gustaría hacer énfasis en que la parte de la gestión, ya directamente en las bibliotecas, se debe de ser muy creativo para que tanto los servicios como los productos que se generen dentro de las bibliotecas sean cada vez más de acuerdo a las necesidades y que se lleven a cabo mediante un diálogo entre la comunidad. Realmente que sean servicios y productos innovadores, pero que les permitan también a ellos desarrollar este pensamiento creativo que los haga innovadores y que también puedan llegar a este emprendimiento. Vean, por ejemplo, en esta parte de esta biblioteca, cómo están participando varios en proyectos, algunos que tienen que ver con algunos laboratorios creativos, pero también puede haber algunos servicios de generar proyectos de investigación y dar asesorías de diversas índoles, ¿sí? Aquí les dejo mi correo también para alguna cuestión, algún material sobre los temas que manejé en esta plática y les agradezco muchísimo por su atención a todos y por la invitación. Bueno, Brenda, muchas gracias. Ha sido una exposición muy importante e interesante para todos los asistentes. Y gracias a todos ustedes, y fue un placer pues contar con su presencia nuevamente, lo reitero, porque usted nos brindó una información clara y concisa sobre los libros, las bibliotecas, porque es el ámbito en el que todos nos desarrollamos, podamos ser bibliotecarios o usuarios. La calidad de los servicios en las bibliotecas pues significa sobre todo averiguar y entender las necesidades de los usuarios y las expectativas que cada uno de ellos las puede tener.
pues prestando un buen servicio de información que sea accesible, adecuado, seguro y de una manera muy confiable para que todos nuestros usuarios, pues, como hemos visto en este caso en nuestra experiencia como Flaxo, Alba y el profesor que lo han utilizado pues a nuestra biblioteca y ellos se sienten, como decir, felices pues de utilizar nuestras instalaciones. Pues queridos participantes, les agradezco sus intervenciones y de igual manera hemos compartido el link para que ustedes pues se registren la asistencia, comunicándoles que el certificado de asistencia se brindará durante todo el evento. No será solamente por el día de hoy, para que eso tomen en cuenta cada uno de ustedes y les esperamos pues el día de mañana en continuación con nuestro programa. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes y que tengan un buen día y una linda tarde. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias. Gracias a todos. Gracias, un gusto. De igual manera, gracias.